Eh, Estamos siguiendo el pensamiento del profeta Ageo, ¿no? El profeta Ageo es un profeta menor, no porque fuera menos que los demás profetas, sino menor en la extensión de su libro, un librito de 2 capítulos nomás, pero que tiene un contenido muy profundo. Y nosotros hemos estado fundamentalmente mirando el aspecto de cuidar nuestro espíritu, ¿no? Yo les dije a ustedes que fruto de estos sermones o estudios ha salido un librito, ¿no? He escrito un librito sobre cuidando nuestro espíritu y está en proceso de edición para que ustedes pues lo reciban, ¿no? Totalmente gratis. Yo no cobro por los libros que escribo, ¿eh? Porque no son míos, de toda la idea es de Dios, ¿no? La idea, los pensamientos, todo es del Señor. ¿Cómo vamos a cobrar por lo que no es nuestro? Y hoy día comenzamos el capítulo 2 del libro de Ageo, y vamos a leer los primeros 5 versículos, ¿les parece? A ver si nos ponen los primeros 5 versículos de Ageo. Excelente el fondo, Pastor Julio, excelente. Veo, pero como si hubiese nacido recién. Me costaba ver con el otro fondo. Muy bien, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. El mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha llegado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? No veréis ahora. No es ella nada delante de vosotros, pero ahora solo esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros, cuando si mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Amén, amén. Gloria al Señor. Fíjense que les decía yo, este es un libro interesantísimo por varias razones, ¿no? Varias razones. Pero creo que la más fundamental que nos permite reflexionar fundamentalmente en nosotros mismos. Sin duda que hay un reclamo de parte de Dios en el libro a través del profeta sobre la importancia del templo, ¿no? La importancia que el templo hasta el día de hoy tiene el pueblo judío. Ustedes saben que el pueblo judío está empeñado en construir el tercer templo, ¿no? Y no, si no lo han construido es porque en el lugar donde lo van a construir está la mezquita de Omán, ¿no? Musulmana, y pareciera que ya tomaron las medidas sin sacar la mezquita de Omán. Parece que hay un espacio donde el templo, que no era tan grande, cae totalmente y ya están para construirlo porque lo tienen construido en Mecano. Dicen que en una semana lo pueden levantar al mar completamente. Y lo otro, que ya a toda la tribu de Leví la tienen identificada, ya está toda en Israel, que son los que, ¿cierto?, llevarán adelante el culto con los sacrificios y todo eso. Bueno, pero para nosotros eso terminó con Jesús, ¿no? Jesús es el gran sacrificio y ya no requerimos más sacrificio, pues el Señor es el gran sacrificio. Y lo otro que eran los sacrificios muertos, ¿cierto? Y este es vivo, un sacrificio vivo y nuevo que abría un camino hacia Dios. Fíjese que cuando uno piensa en estos versos, fundamentalmente, porque es Dios quien está preguntando a través del profeta a aquellos que han salido después de 70 años en Babilonia, ¿no? Cautivo. Sale 4 grupos, este es uno de los grupos que sale, no es numeroso, es pequeño, pero este grupo Dios les da una
tarea fundamental, ¿no? Hay un propósito fundamental por el cual sale y es la construcción del templo, ¿no? Volver a construir el templo que fue destruido por Babilonia misma, y que ese templo que era maravilloso, que les decía yo el domingo pasado, que estaba enchapado en oro, las piedras preciosas, era desde el punto de vista estético una de las maravillas del mundo de la época. Viajaba gente de todo el mundo a ver el templo de Salomón. Y no solo escuchar a Salomón con la sabiduría que Dios le había dado, sino a conocer esa maravilla, además de los jardines colgantes de Babilonia y otras maravillas, y el templo, evidentemente, Salomón era una de ellas. Y cuando Dios está preguntando, fíjese, si del grupo que salió de Babilonia hay alguno que se recuerde del templo pasado. A ver si ponemos el texto. Verso 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta cosa en su gloria primera? ¿Cuál era? El templo de Salomón, la gloria primera. ¿Y cómo la veis ahora? Desde el punto de vista estético, el templo que ahora se había construido no tenía nada que ver con el templo de Salomón, ¿no? Era como comparar el templo de Salomón con el templo de nosotros que dejamos allá, ¿no? No había ni una comparación, o sea, desde el punto de vista estético, del punto de vista de los materiales, del punto de vista de la construcción, de los ingenieros que participaron, de la madera que se mandó a buscar a Fenicia y a otros lugares, madera extraordinaria. Desde el punto de vista estético, esto no tenía ni una comparación con el templo que se estaba construyendo, o el segundo templo, el templo de Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los profetas del segundo templo. Y Esdras y Nehemías son los constructores o los gobernadores de esa época. Entonces, bajo esas circunstancias, fíjense ustedes, la pregunta que Dios está haciendo: ¿hay alguien del grupo que salió que se acuerde de la primera gloria? Como le digo, desde el punto de vista estético, no había ni una comparación. Pero ¿qué era lo importante del templo? Porque Dios pidió templo, que le construyeran templo. Sí, pidió que le construyeran casa. Y quien se puso para construir fue David, pero Dios no dejó a David construir la casa, porque David era un guerrero y dice que tiene las manos llenas de sangre. Y Salomón, que era el hombre pacífico, tomó la tarea, siendo hijo de David, de construir la casa del Señor. Bueno, David le dejó todos los planos, etcétera, 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 para construir. ¿Y cuál era el objetivo de la construcción tanto del tabernáculo del desierto como del templo, el primer y segundo templo? Bueno, como no tenemos tiempo de leer tanto, pero ustedes pueden llegar a casa y leer la segunda de Crónica, capítulo 6. Segunda de Crónica, capítulo 6, está hablando sobre la dedicación del templo. Cuando el templo se construye, está listo, hecho, la municipalidad ya le dio la recepción. Ese templo, que era una maravilla, entonces Salomón levanta su voz en oración para dedicar el templo, y entre la dedicación del templo, él dice: te hemos construido templo para guardar tu nombre. ¿Para qué era el templo? Para guardar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podían guardar en el templo. Dios no cae en un lugar, ¿cierto? No cae en un lugar espacioso. Dios no cae ni siquiera en el universo. Fíjese, el universo cada vez se encuentran más planetas, más galaxias, más estrellas. El universo es inmenso, pero Dios no cabe ahí. Por eso que la única manera que el Señor pudiera producir la salvación de todos nosotros, los terrícolas, era que alguien se encarnara y entrara por el universo, llegara a la tierra y produjera la salvación de todos nosotros. La encarnación de Jesús
significó una limitación de Dios. Dios se limita. Siendo todopoderoso, siendo soberano, siendo el gestor y creador de todas las cosas, desde el momento que Él se encarna, se limita. Ya no va a poder estar en un lugar y otro, como Dios es omnipresente, está en todo lugar, mientras estuvo encarnado en la persona del Señor Jesús. Entonces Jesús tiene esa limitación y el texto dice que era poco menor que los ángeles. Entonces, perdió capacidades. Y lo dice Pablo, capítulo 2 de Filipenses, dice: el Señor se vació de su gloria, ¿cierto? Se vació de esa gloria que tenía juntamente con el Padre. Y lo dice Juan 17:5: Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía cuando estaba contigo. Entonces, hay una limitación absoluta, total, de toda esa gloria y presencia de Dios puesta en una persona llamada el Señor Jesús. Cuando uno piensa en la gloria primera, que la gloria primera tenía que ver con lo estético, pero Dios está hablando de una gloria diferente. Porque la gloria de este templo, del segundo templo, ya no será estética, sino que será la gloria de Dios. O sea, este templo, que a lo mejor no es una maravilla del punto de vista estético y material, pero va a estar la gloria de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Lo estético o lo espiritual? Porque hoy día vivimos en la era no de lo ético, sino de lo estético. Es importante cómo me veo, el perfume que uso, cómo me corto el pelo, qué marca uso. Hoy día lo estético es lo importante, no lo ético. ¿No? Puede andar una maravilla vestido y ser el patán más grande de la historia. Entonces, nosotros no tenemos que perder de vista lo ético, ¿no? Lo estético tiene importancia, sin duda que no, tiene importancia, pero no es el centro de las cosas, para nada. Entonces, fíjese, el Señor está poniendo el punto donde nosotros tenemos que ponerlo. Simplemente lo más importante es la gloria de Dios, es la presencia de Dios. Yo le he contado a ustedes que en mi peregrinaje cristiano me ha tocado predicar en todo el país, en Chile, desde el norte al sur conozco el país, gracias a Dios, y unos cuantos países por aquí y por allá. A veces he estado en iglesias chiquititas, iglesias de campo, pero una presencia de Dios. O sea, la casa está porque se cae, pero ¿qué la sostiene? La presencia de Dios, ¿no? Y he estado en otras grandes comunidades de miles de personas donde uno no siente esa gloria. Sí, estéticamente es un templo que hace 15.000 personas en el culto adorando, o 20.000 o más personas. Pero la gran diferencia, y aquí Dios pone la diferencia. Y fíjese, a mí lo que me llama la atención, reflexionando toda esta semana, es que Dios está preguntando: ¿hay alguien que se recuerde del grupo? ¿Haya salido alguien que se recuerde de la primera gloria del templo? Para que puedan ver las diferencias, ¿no? Para que puedan ver la diferencia. Bueno, nosotros podríamos hacer la comparación. ¿Alguien se acuerda de la casa de al lado del templo que teníamos? ¿Alguien ha pasado por ahí ahora? ¿Han pasado? Hay un edificio casi terminado de 2 pisos. Un edificio educacional. Ahora, ¿qué estamos diciendo nosotros en la iglesia al construir un edificio educacional y no construir un templo para 500 personas? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué le estamos diciendo a la gente? ¿O qué nos estamos diciendo nosotros mismos? Que para nosotros la educación es importante. Que para nosotros enseñar la escritura, formar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los matrimonios y a la familia de la iglesia es clave. Es clave. Por eso que esto nos hace recordar, y creo que es lo que Dios está buscando, pues si usted lee todo el capítulo más adelante se darán cuenta que Dios está buscando que ellos valoren
Valoren lo que Dios les ha dado. Sí, no es el templo de Salomón, no es con toda la maravilla, con todos los materiales y toda la estética de Salomón, pero esta casa, esta segunda casa, no va a tener esos materiales y esa estética, pero va a tener mi gloria, va a tener mi presencia. ¿Sí? Va a tener la gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿Y dónde está la gloria de Dios? Si usted ha leído el Éxodo, en la salida del pueblo por el desierto, donde está la gloria de Dios, está su bendición. Está la bendición de Dios. Y eso nos hace recordar, ¿saben?, en que hay que refrescar la visión como iglesia, de recordarnos para qué estamos, cuál es el aporte que estamos haciendo en el tiempo de la vida y la salud que Dios nos da, porque en algún momento ya no estaremos, otros continuarán, pero mientras estamos todos orientados a la misma visión. ¿Cuál es nuestra visión? Formar discípulos para una misión global. Ustedes se acuerdan de la visión grande, ¿no? Dios anhela una gran familia con hijos e hijas. Muy bien, muy bien. ¿Se acuerdan ustedes? Pero uno de nuestros propósitos como comunidad es formar discípulos para una misión global. Esperamos que nuestros discípulos vayan por todo el mundo, ¿cierto? Por todo el mundo. Ya le abrí yo camino para que vayan a África, Asia, a todos lados. Y nosotros cuando miramos, refrescamos la visión porque cada cierto tiempo, y esto lo aprendimos de Nehemías, ¿cierto? Cuando va Nehemías también a arreglar los muros de Jerusalén, y dice que cada 24 días les volvía a recordar la misión para que habían llegado a Jerusalén. ¿Y cuál era la misión? Restaurar los muros y las puertas de Jerusalén. Entonces, cada 24 días hay que retomar y volver a decir, bueno, como iglesia, nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Nuestro propósito? ¿O es para juntarnos, para cantar nomás? ¿O tenemos un propósito aún más mayor, más grande, que es lo que Dios nos ha puesto? Que es lo que Dios nos está guiando desde muchos años. Fíjese, las iglesias están constituidas de personas, de seres humanos. Los seres humanos fallamos. Qué pena que fallemos. Ojalá no falláramos nada, ¿cierto? Pero fallamos. Fallamos, a veces somos inconstantes, a veces no seguimos adelante las cosas, las queremos dejar tiradas o las dejamos a media. Porque el ser humano, de alguna manera, cuando no está conectado con la presencia de Dios, con la gloria de Dios, uno tiene la tendencia a no persistir, a no perseverar. Y cuando hay un sueño, y aquí está la clave, queridos, que cuando hay un sueño, cuando hay una visión clara que el Señor nos ha dado, sin duda, la visión hoy día la tengo más clara que 40 años atrás, que el año 80, el año fines del 80 al 90 cuando llegué a la comunidad. Han pasado una gran cantidad de años y hoy día tengo mucho más claridad de lo que hay que hacer. Sin duda que sí. La madurez crece también, ¿cierto? Pero fíjese, en la etapa que yo he vivido como pastor de esta comunidad, hemos vivido hartas etapas. Gloria a Dios por los que han persistido y perseverado hasta el día de hoy. ¿Ah? Pero a veces me encuentro con gente de las que caminó con nosotros en otras comunidades cuando he ido a predicar, y me alegro de verles perseverar en otro lado. Feo sería que no perseveraran en ningún lado, ¿no? Y vivieran mundanamente como antiguamente. Pero cuando perseveran en otros lados, gloria a Dios, que alguien está perseverando también en otra parte. Revivir la visión es lo que el Señor está tratando de que las personas entiendan, y por eso está preguntando,
para que no se olviden. Y no nos olvidemos nunca que hay que recordar siempre la fidelidad de Dios pasada. Dios fue fiel también ayer. Dios es fiel hoy. Va a ser fiel mañana. Pero no nos olvidemos cuán fiel ha sido en el pasado. Y eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo. ¿Hay alguien aquí dentro del grupo que haya salido y haya visto la gloria primera? Toda la gloria primera de la estética y los materiales. ¿Hay alguien? Pregunta el profeta. Y claro, había gente, y luego va a ir más adelante donde la gente lloraba, porque evidentemente el segundo templo ni parecido al de Salomón. Pero este segundo templo iba a tener la gloria de Dios. Qué terrible cuando nosotros pensamos que la estética es más importante que la gloria de Dios. Cuando nos preocupamos de tener algo estéticamente cómodo, confortable, con buena silla para dormir, etc. Y nos olvidamos de lo más importante. ¿Por qué estamos aquí? Por la presencia de Dios, la gloria de Dios. Imagínate la recomendación de Moisés cuando se iba en el desierto, cuando bajaba la nube de noche, ¿cierto?, de fuego, o de día una nube para cubrirles del sol. Y el llamado, cuando había un llamado, cuando bajaba la nube sobre el tabernáculo, todo el mundo tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo. Nadie podía seguir haciendo las obras que estaban haciendo, ni los trabajos, ni nada. Y todo el mundo tenía que pararse al frente de la carpa que tenían y se arrodillaban y no levantaban la cabeza hasta que la nube no subiera. Si alguien se atrevía a levantar el rostro y mirar la nube, caía muerto. Así que si Moisés le daba por conversar harto y pasaba una hora conversando con Dios, 10 o todo el día, había que estar agachadito y piola. Porque si no, venía el juicio, salía el rayo de la nube y consumía a cualquiera. ¿Y qué decía en el consejo Moisés? Que nadie debía apartarse de esa gloria, porque ahí estaba la bendición de Dios. Entonces, querido, nosotros en los años hemos visto la bendición de Dios. Sí, hemos visto la bendición de Dios. Hoy día, claro, está consumado en un edificio de dos pisos que va a quedar extraordinario, porque alguna vez soñamos con tener un colegio. No por eso en la iglesia hay como 400 profesores, ¿no? De todas partes, universitarios, del liceo básico. Yo mismo soy profesor. Entonces, ese sueño Dios lo volverá, nos dará capacidad hoy día que podría cambiar todo el sistema educativo si los proyectos educativos los desarrollan los profesores y ya no el Estado. ¡Wow! ¡Qué proyecto educativo haríamos nosotros!, ¿no? ¿Cierto? Ahora, fíjese, revivir o renovando la visión que el Señor puso en nosotros y que estamos llevando adelante para que se concrete. Muchas veces las visiones que llevamos adelante no terminamos de disfrutarlas todos los que tuvimos la visión, sino los que vienen después. Como se dice en el buen chileno, nadie sabe para qué trabaja. Pero nosotros sí sabemos. Estamos trabajando para nuestros niños, nuestras nuevas generaciones. Y nos preocupamos ahora de esas generaciones para que tengamos más creyentes a futuro. Por lo tanto, recordamos la fidelidad pasada de Dios. Oh, yo cuánto no recuerdo la fidelidad del Señor, cómo el Señor ha sido fiel. Desde cuando éramos unos misioneros miserables en Santa Juana, éramos más pobres que los hermanos que teníamos. Y estuvimos 3 años ahí que el Señor nos probó una y otra vez. Y después de ahí llegamos acá, a la Capernaum, el nombrecito que tenía la Capernaum. Ay de ti, Capernaum, ¿no?
Bueno, el Señor ha sido fiel. En el pasado, uno ha visto la mano de Dios y su fidelidad. ¿Cómo no va a tener certeza que Dios va a seguir siendo fiel? Hoy día y mañana también. ¿Por qué? Porque tenemos el pasado de fidelidad de Dios. Ahora, la importancia de valorar lo que Dios ya hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios seguirá haciendo. Valorar aquello, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestro dinero que hemos dado de ofrenda para construir esos edificios, no es por nosotros, es solamente por Dios. Porque Dios ha sido fiel en bendecirnos a todos para hacer y dar la bendición a nuestra comunidad, para que nuestra comunidad avance, siga adelante y enfrente los procesos que estamos viviendo el día de hoy, los podamos enfrentar de una mejor manera y de una comunidad preparada, formada en los institutos internos que la iglesia tiene, formando a nuestros profesores y formando a nuestros discípulos. ¿Sí? Quizás, queridos, como nosotros tenemos esto, a lo mejor no le damos tanta importancia. No lo valoramos. ¿No le pasó a usted cuando estaba en casa y no valoraba a sus viejitos? Hasta cuando salió a estudiar y tenía que lavarse la sábana. Oh, que odiaba lavar sábana yo. Prefería botarla antes de lavarla. Etcétera, etcétera. ¿Por qué nosotros valoramos cuando ya no está la gente? Es un mal ese, ¿no? De no valorar. ¿Cuánto nosotros debemos valorar? Otros que también aportaron en el sueño y hoy día no están. Yo me he acordado esta semana de todas las Marías que teníamos en la iglesia. La María de Cuea, la María de Abril, la María de Ruiz. Y nos quedan algunos abuelos todavía, gracias a Dios, que tenemos dentro de la comunidad. Pero todas las personas han aportado con su fidelidad, con su oración, con su ofrenda, para que hoy día nosotros podamos disfrutar de mejores salas, de mejor comodidad. Todo por la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. La promesa continúa de la presencia de Dios. ¿Se recuerdan el dibujito que teníamos detrás? ¿Se recuerdan? Esa visión que el Señor me dio cuando estábamos en el centro comunitario. Yo tuve una visión ahí dentro de todos los cultos que se pueden contar. Y yo veía una carpa, como Pedro la vio, pero sin animales esta carpa, ¿no? En los 4 puntas no tenía nada que la sostuviera. Y yo pregunté al Señor, Señor, pero esa carpa se va a caer, no hay nada que la sostenga. Y el Señor me dice, mi presencia la sostiene. ¿Acaso Dios no es el que nos ha sostenido? Todas las etapas que hemos pasado como comunidad, no ha sido Dios quien ha dicho, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Sí, las situaciones que de repente vivimos los seres humanos, las decisiones, las malas decisiones, las buenas decisiones, sin duda afectan, pero no podemos perder de vista nuestra visión. Hay que seguir. Es lo que yo he escuchado al Señor permanentemente. Hay que seguir. Hay que seguir. Hasta que yo te llame, sigue. Tienes que continuar. Hasta que yo no te llame, tú continúas, tú sigues. Lo mismo que Dios le dijo a Moisés, guardando las proporciones, por supuesto, a Moisés cuando estaba el pueblo por cruzar el Mar Rojo, y Moisés se pone a orar y dice, Señor, ¿qué pasa? Vienen los egipcios, y el mar no se abre. ¿Y qué le dice Dios? Moisés, ¿por qué oras a mí? Ya te dije, dile al mar que se abra. Y tomando el báculo, el mar se abrió. Ahora creo que están encontrando los carros por ahí los arqueólogos. Dios es fiel. Dios es fiel. Y una de las cosas, queridos,
que más debemos preocuparnos, si esta no ha sido tu preocupación, que sea de aquí en adelante, es saber que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, no hay nada que no podamos superar, nada que no podamos avanzar, seguir adelante. No tienen por qué las circunstancias matar tu anhelo. Si hay circunstancias difíciles, claro que la hay. Yo he pasado en salud, fíjese, nunca llegué al hospital ni a ponerme una vacuna y ahora peinando los 25 años todo lo que me ha dado, ¿no? Pero hay que seguir, ¿no? Hay que seguir adelante. Que las circunstancias no sean las que te detienen. Por el contrario, hay que avanzar y hay que asegurarse, como Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, ni me muevas. ¿Escucharon? Si tu presencia no ha de ir conmigo, ni me muevas, no daré un paso. Queridos, la presencia de Dios está con nosotros. De eso yo tengo certeza. Mire, hay muchas cosas que no puedo tener certeza, pero que Dios está con nosotros es certeza que tengo. Es lo que me mueve, es lo que me hace permanecer, es lo que me hace avanzar, es lo que me hace todos los días, con las dificultades que uno vive y experimenta, saber que hay un día más para avanzar, un día más para conocer a Dios, un día más para leer su palabra, un día más para pensar en lo que Dios tiene por delante de todos nosotros. Por eso, ¿cómo vivir confiado? Es la constante presencia de Dios. Dios está presente en casa. Dios está presente en su comunidad. Dios está presente cuando vas a la pega, al trabajo. Y ahí en tu trabajo, Dios está presente. ¿Recuerdas el himno? Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. Siempre, siempre, siempre Dios está. Y lo decían unos textos más arriba en el capítulo 1. Dios siempre está. Y cuando Dios está, todo, absolutamente todo, puede ocurrir. ¿No le dijo el Señor a una mujer de la época, si crees, verás? ¿Qué cosa? La gloria de Dios. La gloria de Dios en el Nuevo Testamento es la presencia de Dios. Verás la gloria, verás la presencia de Dios. Por eso, queridos, la palabra de Dios nunca puede dejar de estar en nuestros labios, en nuestros pensamientos. Todos los días en la lectura, escuchando la Escritura. Porque si algo Dios va a hablar, algo Dios te va a decir, va a usar las Escrituras para hablarte. Dios no es un Dios abstracto. Él habla claramente, habla con claridad. No hay que tirar las entrañas de pollo para saber qué Dios está diciendo. Es su palabra. Es su palabra. Por eso hay que fortalecernos en sus promesas. La palabra de Dios como la base de nuestra esperanza, de nuestros sueños, de nuestra misión, de nuestro quehacer, de lo que nosotros estamos soñando, pensando en Dios. No solo para nosotros, sino para las siguientes generaciones. Sí, las siguientes generaciones que son más sabios, más inteligentes que nosotros, mejorarán todo. Pero no hay mucha esperanza para eso, con las siguientes generaciones. Por lo tanto, aplicar las promesas de Dios para enfrentar cualquier dificultad que el enemigo nos ponga. No te olvides, querido. Toda situación, toda circunstancia, no solo la mires desde el punto de vista humano. Jesús nos enseñó en el Evangelio de Lucas que todas las cosas tienen un fondo espiritual. ¿Y quién es el que obra? El enemigo, el pategoma, llamado también Satanás, ¿no? Que está ahí. ¿Y qué está?
¿Qué está buscando Satanás? Dijo el apóstol Pablo, que está buscando cómo se mete en medio de nosotros. Por eso dice, no deis lugar, no le deis lugar, porque si le das lugar se mete y no lo va a poder sacar. Entonces, querido, las promesas de Dios hay que aplicarlas a las circunstancias adversas, a las situaciones adversas, situaciones de relación de personas. Apliquemos la palabra de Dios, apliquemos las promesas del Señor, oremos a Dios. ¿Quién mejor que Dios para obrar, para cambiar corazones, para mudar corazón, para cambiar los pensamientos de los individuos y de las personas? Confiemos en esas promesas que el mismo Señor nos ha dado, fortaleciéndonos siempre, permanentemente en sus promesas. Revivir, volver a vivir o volver a pensar otra vez la visión que el Señor nos ha dado, nos permite proyectarnos a 50 años más, a 100 años. En 100 años más, ¿quiénes serán los miembros de la iglesia? Yo creo que ninguno de los que está aquí. En 100 años más estamos todos en el campo santo. ¿Quiénes serán los miembros en 100 años más? Los nietos de los nietos de los nietos, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Los hijos de Nacho van a ser los miembros aquí en 100 años más. Por eso que tenemos que cuidar las nuevas generaciones, para que ellos tengan una experiencia profunda con Dios y con su presencia. Yo estoy orando permanentemente. Miren, me sé la mayoría de los nombres y los que no me sé los tengo anotados. Por niños, adolescentes de la iglesia. Que el Señor los visite. Esta es mi oración. Señor, visítalos. Visítalos en la noche, en el sueño, en la visión. Visítalos. Y llénalos con tu Espíritu Santo. ¿Para que tengamos una generación llena de Dios? Una generación mejor que nosotros. Una generación más obediente a Dios. Y más rápido de obedecer que nosotros, que a veces somos lentos para obedecer. Ya de alguna manera nosotros hemos vivido nuestra vida. Hemos vivido los procesos. Hay que invertir mucha oración en las nuevas generaciones. Los nuevos muchachos, los nuevos pastores de la iglesia, los nuevos servidores, los nuevos líderes. ¿Quién será el primero que nosotros enviemos fuera del país a misionar? ¿El primero o la primera? ¿O el primer matrimonio? Pero hay que soñar. ¿Sabía usted que soñar es gratis? No hay que pagar para soñar. Hay que soñar en Dios. De lo que Dios puede hacer con un grupito chiquitito. Dios no necesitó una panadería para alimentar a 5,000. Solo 5 panes y 2 peces. Lo poquito en las manos de Dios se multiplica. Lo poquito en las manos de Dios puede alimentar a miles. Si lo ponemos en las manos de Dios, si ponemos nuestra vida, nuestros recursos en las manos de Dios, veremos a miles ser alimentados. Hoy día, algunos de nosotros de la iglesia damos una ofrenda misionera para niños en Ruanda. Que con esa ofrenda que damos pueden alimentarse todo el mes, vivir en un hogar y recibir educación. Si el Señor nos ha bendecido tanto, ¿cómo no vamos a bendecir a otros? Y fíjese cuando estemos en el cielo y llegue el negrito de Ruanda: pastor, yo soy uno de los niños que usted ofrendaba.
Si ustedes, y ojalá me sacara el quino para pagarle un pasaje a todos y mandarlo a África, para que ustedes vieran la pobreza. Ustedes no se imaginan. Pueden recorrer todos los barrios acá periféricos. Ninguno tiene la pobreza de África. Ninguno. Yo recorriendo bastante en Latinoamérica. África es un caso tremendo. Yo siempre que estuve en África dije, algún día voy a volver a África. No sé si Dios me va a dar la vida para volver, pero es increíble. Nosotros, queridos, Dios nos ha bendecido tanto nuestra nación, y hay que seguir orando que así sea. Que permanezca la bendición del Señor sobre nuestra nación y sobre nuestras vidas. Vamos a orar al Padre. Gracias, Señor. Tú has puesto el sueño y la visión